Bueno, Isabel, muchísimas gracias. Estoy muy contenta de que me haya vuelto a invitar, que me invitó por allá en el 2006, cuando yo hice una fracasada campaña a la Cámara. Espero que sea distinto en esta ocasión. Pero primero, quiero decirles que yo llevo, este es mi tercer periodo en el Congreso, en el Senado de la República, donde he logrado muchas cosas. Y siento por eso que ha llegado el momento de dar un paso hacia adelante y proponer mi nombre para ver si puedo ser presidenta. Me dicen, ¿usted sueña con ser presidenta? Y yo digo, pues es un sueño difícil, ¿no? Porque yo creo que, y todas las mujeres sí que lo sabemos, eso de quién es el jefe y quién manda no es simplemente el honor, es la enorme responsabilidad que uno asume. Y yo para mi país lo que quiero es que esté bien gobernado. Cualquiera puede ser presidente, pero no cualquiera puede ser buen presidente. Y yo creo que Colombia lo que tiene que buscar es buenos presidentes. Y en este caso, buenas presidentas. Porque tal vez arranco por eso, porque me parece que es muy lindo pensar que estamos como construyendo esa escalera de los derechos políticos de las mujeres y estamos llegando al último eslabón, que es tener la primera mujer presidenta. No porque ahí termine la batalla, sino porque ya podemos tener una escalera donde cualquier niña puede subir y puede llegar hasta allá. Y yo creo que eso es muy impresionante de pensar. Yo cuando era muy chiquita pensaba, yo quiero ser presidenta, y luego en un momento dado dije, no, pues lástima, ni presidenta ni cantante de rock. Yo no sé por lo de cantante de rock, por qué, pero sí, me parecía que siendo mujer, pues uno ni presidente ni cantante de rock. Y yo creo que lo que ha ido pasando en la política es supremamente lindo porque se han ido rompiendo esos estereotipos y hemos ido viendo que las voces más potentes en la política son las mujeres. Y eso ojalá cristalice, ¿no? Porque ahorita tenemos un montón de precandidatas, pero de pronto, dentro de unos meses, podemos encontrarnos nuevamente en una elección solo de hombres. Y yo creo que hay que trabajar para que eso no suceda. Porque hoy hay una cosa maravillosa y es que hay mujeres en todos los espectros políticos y son mujeres que cuando uno las mira son mejores que los hombres. Y entonces lo justo sería que esta campaña realmente sea una contienda entre mujeres, una contienda donde muchas mujeres representen ideologías políticas distintas. Y yo sí creo que ojalá eso pase, ¿no? Ojalá, yo les decía en el poder de los tacones, que estuvimos en esa charla, les decía, cuando uno está en el Congreso, que la gente no sigue el Congreso porque pues, es muy largo y muy aburridor, pero realmente los líderes congresionales en este país son mujeres. Y los grandes debates y los acuerdos y las grandes dificultades se dan entre las mujeres, con una cosa muy importante y que quiero decir sobre mí. Yo soy muy firme en mis principios, pero soy también muy respetuosa con las personas. Les quiero contar que mis proyectos en el Congreso me los vota incluso los senadores del Pacto Histórico. Y que cuando hay que hacer un acuerdo y uno tiene que hablar con el Centro Democrático, es conmigo con la que se habla. Y conmigo es que se han hecho y se han deshecho los acuerdos que hemos logrado en este gobierno. Yo puedo decir con toda claridad, a mí me quiere mi partido, me quieren los de Cambio Radical, me quieren los del Partido Liberal, me quieren los de la U, me respetan los del Polo Democrático, me quieren, esos también me quieren, y los del Pacto Histórico me respetan, y yo les diría que, excepción hecha tal vez de un par de congresistas, no por mí sino por ellos, que son muy patanes, uno tiene la posibilidad de establecer diálogo con todo el mundo, y yo creo que eso es un gran valor para este momento de este país, porque lo primero que yo pienso es, claro que yo soy clara en qué quiero para Colombia, y tengo claro para dónde quiero ir, pero también tengo muy claro que en este país van a seguir viviendo los de izquierda, los de centro, los sin partido, los descreídos, y tengo muy claro que en este país tenemos que caber todos, porque si no cabemos todos, pues el país va a estar en lo que hemos estado, que es lo que yo llamo el mapalé, 2 pasos para adelante y 2 para atrás, y al final uno no avanza, y este país lo que necesita es avanzar. ¿Y avanzar para qué? Si a mí me dicen cuál es el peor problema de este país, la violencia, la corrupción, yo les diría, es todavía uno que está como subvalorado.
que es la ausencia de oportunidades que tiene un porcentaje muy amplio de colombianos. Cuando uno habla que tenemos 5.700.000 colombianos en la pobreza extrema, uno está hablando de que tenemos familias de colombianos que se están acostando con hambre y que esos niños hay que llenarlos de agua panela para que puedan pasar la noche. Cuando nosotros hablamos de que tenemos el 20% de la población en pobreza, ahí hay un reto. Porque ¿qué es lo que quiere todo colombiano? Salir adelante, tener oportunidades. Cuando uno piensa en esas oportunidades, lo primero que se pregunta es, sitúense ustedes en cualquier barrio marginal de Bogotá, y las voy a poner aquí en la capital para no ponerlas en un barrio marginal de Popayán, recibiendo una educación muy mediocre, porque los bachilleres colombianos se gradúan y no saben leer, no saben escribir, no tienen habilidades matemáticas, no tienen habilidades científicas. ¿Qué ve usted para el futuro? Y yo las invito a que hagan ese ejercicio. ¿Qué ven en el futuro hacia adelante? Usted, 17 años allí en el Codito. ¿Qué ven? ¿Saben qué ven? La posibilidad que les ofrecen los grupos ilegales. El webcam, la pistola, la camioneta y las drogas. Y entonces lo que yo creo es que Colombia tiene que entender que nosotros tenemos que luchar por esa juventud que nos está quitando la delincuencia. Y uno lucha por esa juventud dándole y construyéndole oportunidades. Y tal vez la primera es que nosotros tenemos que empezar con una revolución educativa. Y estamos en un momento absolutamente preciso para hacerlo, por la aparición de la inteligencia artificial, que nos va a permitir introducir elementos que transformen la vida de la gente, pero no para educarlos como los hemos venido educando, sino para educarlos en lo que va a pasar en el planeta. Es decir, estamos a puertas de una revolución gigantesca que va a destruir millones de trabajos que nadie sabe cómo va a ser. Uno le pregunta a la inteligencia artificial cómo va a ser el futuro dentro de unos años, se dice unos desempleos enormes, una cantidad de problemas de adaptación, unas fortunas concentradas en las empresas de inteligencia artificial, un recrudecimiento de la pobreza en los países que se queden marginados. Y entonces ahí hay un enorme reto, queridas mujeres, y es cómo Colombia va a poder pegarse a esta ola de transformación que hay. Si nosotros no tomamos decisiones sobre nuestros niños ahora, sobre nuestros jóvenes ahora, no vamos a ser capaces y vamos a estar en la ola que nos aplasta y no en la ola que nos permita salir adelante. Van a abrirse unas oportunidades indudablemente que tenemos que estar pensando. Dice también todos los estudios que uno de los negocios que se va a mantener vivo es la industria del cuidado. ¿Por qué? Porque el cuidado no lo reemplaza ni siquiera el robot. No es lo mismo que a usted le den un abrazo, le conversen, le sonrían, así el robot sea muy bonito y converse y sonría. Y yo creo que ahí tenemos una enorme potencialidad. Vamos a tener una cantidad de ricos pensionándose en el mundo, que si nosotros podemos mantener un buen sistema de salud, mantener esa visión, podemos tener una industria de cuidado donde usted viene, le cortan el pelo, le hacen el masaje, lo sacan de paseo, lo acompañan a cine y podemos generar una industria muy importante para el país ahí. Pero al mismo tiempo tenemos que pensar en lo que va a pasar en la inteligencia artificial. Yo sí sueño con que los colombianos, que hemos resultado buenísimos para los temas de computadores y programación, lo que pasa es que sin, con ninguna ayuda, ¿no? Lo que es increíble es que toda la industria de software colombiana se ha hecho casi que de espaldas y contra viento y marea. Qué bueno que pudiéramos decir que vamos a meternos de cabeza en eso y que podamos entrenar muchos de nuestros jóvenes en lo que va a pasar en el mundo. Y yo diría, esa es, digamos, una de las apuestas que tenemos que hacer, nuestra juventud. Pero la segunda apuesta es la económica. Piense que cuando uno habla de la economía colombiana, uno habla así, ¿cierto? Uno dice, ay, sí, la economía colombiana, el salario mínimo, los impuestos, y resulta que más de la mitad de la economía no la estamos mirando, porque está en la informalidad. ¿Y qué significa estar en la informalidad? Significa que usted no existe. Que si yo como presidente quisiera hacer una política pública para los informales, no puedo. Ustedes dirán, ¿pero por qué? Porque no hay cómo. Y les voy a poner el ejemplo, una anécdota que a mí la uso mucho porque me parece que
aclara a la ciudadanía por qué es que la informalidad es tan difícil. Y es, durante la pandemia yo hacía muchas reuniones donde la gente se conectaba, no había mucha inquietud, y yo les iba contando qué iba pasando, que van a llegar las vacunas, que no van a llegar, que salió el PAEF, el programa que había generado el gobierno para subsidiar nóminas de empresas para evitar que echaran a los trabajadores. Entonces una señora me dice, pero Paloma, si le van a ayudar a las empresas, ¿cómo no nos ayudan a los informales? Le dije, mi hermosa, no podemos. Me dijo, pero ¿cómo no se va a poder? Le dije, ¿a dónde la llamo? ¿A qué teléfono? ¿A quiénes? Es que el problema de la informalidad es que lo hace invisible. Por eso yo saqué la ley de la escalera de la formalidad, donde creamos el registro en Cámara de Comercio gratuito para unidades productivas. Las cámaras de comercio de Colombia me dicen, vamos súper bien, Paloma, ya tenemos 23.000 en Bogotá. Le digo, eso no es nada, si tenemos que llegar a 2 millones. Si el día que nosotros podamos tener la información sobre quiénes son, entonces podemos inventarnos un montón de cosas, desde las cooperativas para las compras en bloque. Mire, uno de los ejemplos lindos que tiene este país es el surgimiento de cooperativas en sectores totalmente insospechados. No sé si ustedes conocen el caso de Copidrogas, la cooperativa de todas las farmacias pequeñas de este país, que se empezaron a agrupar, lograron montar su cooperativa. Yo los acompañé hace poquito, cumplieron sus primeros 20 años, hacen compras, y como compran para todas las farmacias, lograron rebajas para el transporte, lograron organizar y tener una entidad que les permite que eso funcione. Usted podría hacer lo mismo con los señores que venden tinto, con los señores que venden mango, con la gente que tiene las tienditas de barrio en su garaje, que entre otras tiene mucho que ver con lo que les voy a contar. Colombia es un país que tiene más de 30% de hogares madres cabeza de hogar. Y eso es una cosa que es impresionante. Jefe de hogar mujer, 38%. Jefe de hogar sin cónyuge, 24%. ¿Eso qué significa? Esto en lo rural. Y en el total tenemos 46% de jefe de hogar mujeres y jefe de hogar sin cónyuge, 32%. Esa es una cifra que yo cada vez que la pienso, siento un enorme vacío y una enorme preocupación, porque entonces lo que usted empieza a entender es que este es un país que casi 50% depende de un hogar femenino y en un tercio depende de una mujer sola. Y eso me parece que es un reto enorme, porque además eso viene complementado con una cifra que es brutal, que es que cuando usted mira, el 67% de esas mujeres viven con menos de un salario mínimo. Y cuando usted sube a un salario mínimo y medio, ahí encuentra el 70%, 70 y pico por ciento de las mujeres. Ahí hay un reto muy grande. Ahí hay un reto que nos habla de, ¿y qué están haciendo entonces estas mujeres? ¿Cierto? Si a usted le toca sola, si a usted le toca guerrearla, pues resulta que cada 5 negocios informales que hay en este país, 4 son mujeres. Entonces, cuando hablamos de la informalidad tiene cara de mujer. Y eso significa que si nosotros logramos solucionar en parte los problemas de la informalidad, nosotros vamos a cambiar núcleos sociales, porque esa mujer tiene unos niñitos y a veces un marido que dependen enteramente de ella. Entonces nosotros lo que necesitamos es entender la importancia de esto. ¿Qué significa estar en la informalidad además de ser invisible? Que usted está en el gota a gota. Que usted está en el gota a gota. Y piensen, tal vez una de las escenas que a mí más me ha conmovido en la vida, de las cosas horribles que uno ve en este país, fue esa señora que saltó del viaducto en Ibagué con su niño de 10 años. Y el niñito le decía, mamá, pero no saltes. Y ella saltó con su niño. Ahí hay una escena que yo creo que uno no puede dejar de ver, porque primero imagínese el nivel de desesperación de la señora, pero además imagínese el mundo donde usted vive, donde su niño está mejor muerto que vivo. Y esa señora estaba agobiada por el gota a gota. Y esa señora vivía en la informalidad y simplemente ya no daba más, además le había dejado pues un novio nuevo que tenía,
Pero eso lo que muestra es la vulnerabilidad y la falta de herramientas para que nosotros recojamos a esas mujeres, que no debería pasarnos. Es que el acceso al crédito es lo primero. Aquí la gente dice que vivimos en una sociedad capitalista. Nosotros vivimos en una sociedad precapitalista. Pues sí, wannabe capitalista. Porque aquí lo que tenemos es un montón de monopolios, oligopolios, monopsonios y además no acceso al capital para las grandes mayorías de colombianos. Entonces nosotros necesitamos darle acceso al capital porque lo que cambia la vida de la gente es poder sacar su negocio adelante. ¿Usted cómo puede sacar un negocio adelante cuando usted está pagando el 100% de intereses diarios o el 500% o el 800% y además si no paga bien el de la moto? Entonces yo creo que nosotros sí tenemos que hacer un esfuerzo significativo ahí. ¿Qué es lo que yo he venido haciendo? Porque yo no vengo a contarles solamente lo que estoy pensando, porque ustedes dirán, y ya 3 periodos en el Congreso, ¿y qué hizo? No. Yo saqué la ley de la escalera de la formalidad y sacamos en el gobierno Duque la ley de emprendimiento, que lo que decía era básicamente, nosotros vamos a entender que los negocios van creciendo y en la medida en que crezcan deben ir cumpliendo con toda la reglamentación. Usted no le puede decir a un negocio que está surgiendo, venga señora, súbase de un paso aquí a la mesa. Págueme entre el 32 y el 47% de sus utilidades brutas para ser formal. Y entonces usted me dice, bueno, listo, ya te entregué casi la mitad de lo que me gané. ¿Y ahora a qué tengo derecho? Y entonces yo te digo, bueno, listo, ahora págame impuestos. ¿Cierto? No, no. Entonces nosotros logramos sacar una cosa en el gobierno Duque que yo creo que hay que fortalecer mucho, que es el régimen simple de tributación. Cogimos 7 impuestos, los metimos en una bolsita y se le dijo a las empresitas, si usted gana entre esto y esto, usted paga 70.000 pesos, 60.000 pesos, ¿sí? Y esto tenemos que robustecerlo muchísimo más, porque a la gente le da miedo salirse de la informalidad, porque le va a caer la DIAN, le va a caer un montón de problemas. Vamos a hacer un paquete básico que nos permita decirle, no solamente usted está en este régimen simple de tributación, sino que va a tener una garantía de que lo que tiene que cumplir son solamente estas cositas. Y eso va a permitir que usted avance y tenga claridad en torno a qué es lo que tiene que cumplir para que no le dé miedo. Y una vez ahí, lo que tenemos que jugárnosla es en el acceso al crédito, que por supuesto lo puede hacer la banca comercial, pero yo creo que la banca comercial ha sido muy negativa en términos del microcrédito. Yo sueño con que sean las cámaras de comercio y las cajas de compensación familiar las que empiecen a ser la puerta de entrada para ese microcrédito que necesitamos en este país, organizando las cooperativas y organizando toda la informalidad. Y les diría, esto pasa también por el crédito al sector agropecuario. Ustedes saben que nos vamos a demorar 97 años en que las más de 2.400.000 unidades agrícolas pequeñas que tiene este país tengan un crédito. Obvio no. ¿Quién financia el sector agropecuario? Allá no es el gota a gota, allá son los almacenes de agroinsumos, que son los que le fían a usted, usted saca, cultiva y después va y paga. Pero hay una tasa de interés implícita muy alta en todo ese negocio. Yo creo que nosotros podemos dirigir los recursos del Estado para lograr bajar ese precio de los insumos agrícolas y lograr realmente que podamos transitar hacia que la gente pueda tener acceso al capital. Y yo les diría, yo no sé cómo estoy de tiempo. No, 16 años. Ah, bueno. Entonces yo les diría, ahí tenemos una oportunidad gigantesca, porque el campo colombiano no puede seguir siendo un campo de subsistencia. ¿Sí? ¿Quién se quiere quedar en el campo hoy en día? Nadie. A mí me suena muy extraño que digan que Colombia, la apuesta para el futuro es ser potencia agrícola, porque yo digo, ¿y quién va a quedarse en el campo cultivando? Dificilísimo, porque uno le pregunta a los jóvenes del campo si ellos se quieren quedar allá y todo el mundo quiere salir. Yo creo que nosotros podemos pensar en un campo productivo si tiene transformación, ¿sí? Si usted le dice a un campesino, sí, quédese con su aguacate, pero además usted es socio de la fábrica donde vamos a sacar el aceite de aguacate, ese pelado que vive allá de pronto dice, ah, bueno, sí, chévere, porque a mí sí me gusta vender el frasquito de aguacate y no el aguacate que se me daña. Y por eso yo creo que logramos también la ley de la panela, que está orientada a pensar qué es lo que podemos hacer con ese sector agropecuario tan afectado en Colombia. La panela es un producto insigne de los colombianos, pero si yo les pregunto a ustedes, ¿quién desayunó hoy con panela?
Nadie. ¿Quién tomó panela en la última semana? Vean, hay unas manitos. ¿Ah? Claro, pero la verdad de las cosas es que el consumo de la panela ha caído en Colombia en un 40%. Y usted tiene unos campesinos, yo no sé si ustedes han ido a una molienda de panela para ver lo tremendo que es eso, ¿no? Esos son no solamente pasarla para sacarle el jugo, sino esas calderas y uno revolviendo en ese calor, y después saca la panela y vale 5.600. Así. Y entonces uno dice, bueno, no, este negocio es un negocio muy lindo, pero este es un negocio pues que no va a funcionar. Yo saqué la ley de la panela, donde hicimos varias cosas. Unas me las derogaron, infortunadamente, pero hay que volverlas a poner. Y era promover bebidas industriales con panela. Entonces, ¿qué le decíamos? Sáqueme un producto de consumo masivo, endulzado con panela, y yo le rebajo impuestos a ese producto. Siempre y cuando usted me compre al menos el 40% del producto a campesinos, ¿cierto? Usted se imagina que nosotros tuviéramos gaseosas endulzadas con panela, pues eso empieza a generar un consumo de la panela que nos permita que el precio de la panela vuelva y suba. Y así hicimos varios incentivos, compras públicas de panela, incluir la panela en el PAE para que pueda tener ese mercado más grande y logremos estabilizar un poco los precios. Hoy la panela está a buen precio, pero la mayoría del tiempo está por debajo de los costos de producción. Pero lo más importante, yo dije, bueno, pero uno, ¿qué más puede hacer con la tal panela? Pues puede hacer licores. Las mieles paneleras en el mundo entero se vuelven rones. Yo dije, bueno, averigüemos si las licoreras de Colombia le están comprando a quién la panela, ¿sí? Las mieles paneleras, para ver cómo logramos que metamos a los campesinos ahí. ¿Saben qué descubrí? Todos los alcoholes colombianos son importados. Todos. Cuando usted se toma un aguardiente del Cauca o del Tolima o de Medellín o de Antioquia, no es de ninguna de esas partes, es importado. Y entonces uno dice, pero ¿cómo es posible que no le compren a los paneleros? ¿Cierto? Con la gente muriéndosenos de hambre haciendo los licores aquí y no les compran. Entonces le hicimos un huequito a ese monopolio que tiene el Estado en cabeza de los departamentos de producir licores. Y dijimos, los trapiches de economía campesina pueden producir licores artesanales. ¿Usted se imagina que nosotros podamos desarrollar eso? Y esto es simplemente pensando en un producto, porque es que hay que hacerlo para muchos. Que empecemos a sacar rones en los diferentes enclaves paneleros de Colombia, donde usted pueda hacer como se hace en Francia o como se hace en México, la ruta del ron. En vez de la ruta del mezcal y la ruta del vino, usted podría tener la ruta del ron. Y eso le genera una multiplicación de por 10 a los ingresos a un campesino. Un ron malo vale $10, un ron bueno puede valer $100. Y usted puede generar todo un turismo para el país a través de los diferentes productos que usted debería tener, como lo han venido haciendo en el Huila con el café, en una muy pequeña escala, pero hay que llevarlo más allá. Eso me tocó pedalear mucho, pero para decirles, ya en Villeta están los primeros técnicos del SENA que saben destilar y que tienen la capacidad total para enseñarle a los campesinos a empezar a destilar. Yo sueño con hacer de Colombia un país ronero y que nuestro campo pueda atraer turistas y pueda generar recursos. Entonces hay que pensar es en las cosas que tenemos que irle agregando a lo que tenemos para que eso funcione. Y por aquí oí dos personas de energía hablar y yo pensaba, miren, así como nos tocó la energía, la revolución de la automatización y de la inteligencia artificial, nos tocó la revolución de la energía. Lo cierto es que el mundo va a tener que empezar a reducir emisiones, porque los países firmaron los protocolos de Kioto, firmaron los protocolos de Japón y van a empezar a necesitar energías limpias ya. Y ahí nosotros tenemos muchísimo que ofrecer, no solamente por la calidad de los vientos de La Guajira, que son mejores que en muchos lugares del mundo, sino porque tenemos además todavía un potencial hídrico absolutamente descomunal. La energía hídrica tiene una ventaja, y es que es baratísima, a diferencia de todas. Y usted la puede producir cuando usted la necesita. ¿Qué le pasa a una producción eólica o una producción fotovoltaica? Que si usted la está produciendo y no tiene baterías, le puede pasar lo de Chile, que se le apagó porque no tiene
no tiene confiabilidad 100%, entonces le toca meter baterías y todo eso al final termina generándole una energía alternativa pero costosa. Y entonces nosotros tenemos todavía un potencial hídrico, ay, muchísimas gracias, que es fundamental y que nos permite avanzar en poder tener unos negocios muy rentables para este país. Usted se imagina que hoy el Micay, que se la pasa es dedicado al oro ilegal, el cañón del Micay, y a la coca, más bien tuviera una mega hidroeléctrica que le generara prosperidad a esa región. Yo creo que esas son las cosas que tenemos que pensar. ¿Qué necesitamos? Modificar la consulta previa, ¿sí? La consulta previa en el país no ha funcionado. Que si tienen razón las comunidades en exigir que a ellas les vaya bien cuando va a haber un megaproyecto en su territorio, por supuesto que sí. Que si tienen razón en poder decirle no a un proyecto, no. No, porque mire, cuando usted piensa qué está pasando con la tarifa de luz en la costa Caribe, es que tienen que perder térmicas, y las térmicas son costosas, y si usted no produce energía en La Guajira, pues ¿cómo va a traerle la luz total a la costa Caribe? La energía que estamos produciendo en el sur del país con nuestras hidroeléctricas muy buena y muy barata, pero la línea de transmisión se satura. Entonces nosotros tenemos que pensar primero en cómo vamos a poder flexibilizar. Colombia debiera ser un productor gigantesco de energías, gigantesco, con capacidad de exportación y con energía barata. En la medida en que usted tiene más energía, la energía le baja. En Colombia usted ha venido viendo cómo el precio de la energía viene subiendo y se refiere a la escasez relativa. Nosotros hoy tenemos cómo suplirnos, pero nuestras posibilidades, digamos, en un estrés en el año 26 con un fenómeno del Niño, es que vamos a tener apagones. ¿Sí? Vamos a tener apagones. ¿Por qué? Pues porque cada subasta energética que se ha hecho se ha adjudicado más o menos el 30-40% de lo que se ha ofertado, y de eso se ha construido todavía menos de la mitad por cuenta de las consultas previas. Entonces no, el país sí tiene que hacer una reflexión. ¿Qué creo yo? Nosotros tenemos que volver la consulta previa un proceso mediante el cual la comunidad decida en qué va a invertir, un porcentaje que le vamos a asignar, y usted decide en qué lo quiere invertir. Y esa es la consulta previa. El porcentaje puede oscilar entre tanto y tanto según el tipo de negocio, y simplemente la comunidad decide, sí, nosotros le damos prioridad al hospital, le damos prioridad a la vía, o vamos a hacer este plan, a medida que vaya habiendo cada año otros recursos, vamos a ir llegando a todo esto. Tienen que ser un mecanismo que no implique el veto de los proyectos. Y otro de los temas, nosotros no podemos seguir con unos procesos de licenciamiento donde casi que nos inventamos la licencia cada vez que llega un proyecto. Es que es increíble. Y no me tomen a mí como una persona que no es ambientalista. Tengo todo el respeto por el medio ambiente y quiero cuidar nuestro medio ambiente. Creo que es uno de los temas más importantes que como nación tenemos. A nosotros nos dieron un territorio absolutamente diverso y maravilloso que tenemos que cuidar. Pero les quiero contar, yo no solamente digo eso. Esta senadora que ustedes ven aquí duplicó los ingresos del sector ambiental colombiano. Ustedes dirán, ¿cómo así? Sí. Cuando llegamos a las regalías, yo le devolví, Paloma Valencia, participación al sector ambiental en las regalías. Hoy tienen 4 puntos que significaron duplicar lo que está recibiendo el sector ambiental por recursos en general. O sea, todo lo que tenía, lo que le pusimos, lo duplicó. ¿Pero qué necesitamos? Más recursos. Porque es que la protección ambiental no es un discurso, son acciones. Para usted proteger el Amazonas, para usted cuidar los parques y la biodiversidad de este país, necesita implementar acciones como las que hizo Brasil cuando cuidó el Amazonas. ¿Qué era? Usted tiene que tener unas fuerzas de despliegue rápido para atender las gigantescas mafias de madera y animales silvestres que hay en el mundo. El otro día me decía alguien de la policía que las mafias de tráfico de madera y animales silvestres en años tienen más plata que las de tráfico de armas. ¿Quién fuera a creerlo? Entonces, nosotros necesitamos pensar ese sector ambiental con recursos, y por eso yo quiero que participe más activamente en las regalías. Qué lindo que pusiéramos poner, cuando tenemos las explotaciones en el Casanare, con este petróleo hemos salvado tantas hectáreas de la Amazonia.
con este petróleo hemos defendido tantos parques nacionales de Colombia. Porque yo sí creo que el sector productivo tiene que tener un papel que sea transparente a la hora del cuidado ambiental. Y entonces me devuelvo. Colombia tiene que ser un mega productor energético. ¿Sabe por qué? Entre otras cosas. Porque cuando tengamos una suficiente energía, podemos empezar a invitar a todas las empresas de tecnología importantes del mundo, que es una meta que este país tiene que tener. Nosotros tenemos que lograr que muchas de las que están haciendo inteligencia artificial, de los que van a ser campeones de lo que va a pasar, vengan acá. Y usted les ofrece una rebaja de impuestos, pero tiene que tener la energía, porque es que este es un negocio, el de la tecnología, de un consumo masivo de energía. Necesita energía estable, confiable y barata. Y eso lo podemos proveer en Colombia y hacer de Colombia un ancla para que lleguen muchos emprendedores de startups importantes del planeta a este país. Y nosotros podemos atraerlo. Eso nos va a generar, no todas funcionan, ¿cierto? Pero las que funcionan, funcionan y nos van a traer beneficios, empleo y desarrollo. Y quiero terminar simplemente diciéndoles lo siguiente. Hay muchos temas de los que me encantaría hablar, tema salud, tema pensiones, tema vivienda, en los cuales tengo ideas que no son para cambiar el mundo, porque yo también les quiero decir algo. Esto no es de uno refundar Colombia. Colombia ha venido haciendo la tarea. Lo que necesitamos es que la tarea se haga más rápido, que las cosas empiecen a pasar. A nosotros nos gusta a los colombianos decir y escribir más de que lo que nos gusta hacer. A mí me gusta más hacer que decir las cosas. Por eso muchas de las cosas que yo he hecho, seguramente ustedes no tenían ni idea que era yo la que las había hecho, porque a mí me gusta hacerlas y me parece que la satisfacción está en el resultado. Pero yo sí creo que Colombia tiene que pensar muy bien sobre estas elecciones. Algunos piensan que el gran reto es cómo se le gana a otro sector político. Y yo les diría, ese no es el reto. Ganar elecciones es más bien fácil. Lo que es difícil es hacer buenos gobiernos. Y lo que necesita Colombia es hacer buenos gobiernos. Es empezar a ver que este país progrese. Uno no puede prometer que uno tiene una varita mágica, que es el populismo, de que todo va a ser distinto. Uno lo que puede prometer es trazar una ruta e invitar a todo el mundo a caminarla. Porque a un país no lo salva una persona, a un país lo salva una nación que se fija metas en el futuro y que es capaz de conducirse en medio de la diferencia hacia esas metas. Uno no puede pedirle a los colombianos que estemos unidos. Somos una sociedad profundamente polarizada, una sociedad profundamente herida, una sociedad llena de dificultades, pero sí puede proponerle a los colombianos que caminemos juntos hacia una Colombia más grande, hacia una Colombia más justa, hacia una Colombia que se parezca más a la que los colombianos nos merecemos. Y yo estoy segura que esa Colombia, que es absolutamente posible, que no necesita varas mágicas ni promesas superlativas, ni destruir todo para volver a empezar, se puede construir. Y se puede construir si no lo proponemos. Yo no quiero vivir en un país donde los violentos o los que siempre perdonan a los violentos sean los que nos escriben el destino. Yo creo que este es un país que tiene que ser dueño de su destino. Este es un país que tiene que tener esa palabra que les oí mucho hoy, empoderamiento. Esta es una nación que le falta empoderamiento. Y ese empoderamiento tenemos que lograrlo, porque cuando un país camina uno al lado del otro, independientemente de sus heridas, independientemente de su filiación política, es capaz de transitar hacia una ruta que le permita avanzar, superar la pobreza y darle oportunidades a los colombianos. Yo soy una persona honesta y vengo de una familia, y siquiera usted me lo reconoció hoy, que me conmovió mucho, que ha estado en la política muchas generaciones, y entonces la gente dice, Paloma, es más de lo mismo. No, mi familia ha estado en la política y algunos dirán, no nos gusta, nos parece esto, lo otro, pero de mi familia nunca nadie ha dicho que ha estado involucrada en ningún escándalo de corrupción, porque hemos procurado servirle a este país con honestidad y con valor, con valentía, con determinación. Yo les quiero pedir que me den la oportunidad de ser la primera mujer presidenta de Colombia, porque hoy tengo las herramientas, no simplemente para ser presidenta, sino para ser una buena presidenta. Muchísimas gracias.
Educación de reforma, yo que creo, nosotros tenemos que usar inteligencia artificial hoy. Creo que nosotros debiéramos tener unas megas plataformas de educación donde los profesores que tenemos actualmente ayuden a ser tutores de la transformación que vamos a hacer, enfocada sobre todo en habilidades analíticas, habilidades para poder estar en esas nuevas tecnologías y también, digamos, bifurcándola hacia otras cosas. Creo que eso se puede hacer con inteligencia artificial. De hecho, por ahí tengo un amigo con el que estamos planeando desarrollar un grado absoluto entero para ver cómo funcionaría en inteligencia artificial con unos tutores que serían los profesores. Tema paz, yo diría, yo fui y soy convencida de que el acuerdo de paz fue un gran error. Ustedes seguramente me vieron defendiendo el no, porque yo creo que lo que le pasa a Colombia es que hemos ido recirculando violencias, y las hemos ido recirculando de una manera terrible, y es, uno desmoviliza unos grupos, pero como quedan los negocios de minería criminal y de drogas, pues otros llegan, y siempre vamos teniendo una circulación. Para mí es absolutamente inadmisible, y en esto sí soy categórica, la idea de que uno pueda tener violencias políticas. Creo que Colombia es una democracia y yo no acepto que nadie me diga que la violencia es un mecanismo político. Para mí es absolutamente inconcebible que alguien que ha utilizado las armas entre a la política. Para mí esa es una puerta cerrada de manera categórica. En ese sentido, diálogos para sometimiento, todos los que quieran, siempre y cuando haya cárcel, que puede ser colonias productivas agrícolas, sí, pueden ser colonias productivas agrícolas, cárceles productivas, pero tiene que haber una cárcel. ¿Y por qué digo cárcel? Porque yo creo que parte de la función de la pena es dar un mensaje al resto de la ciudadanía. Yo siento mucho hoy que cuando uno mira lo que le pasa a la juventud colombiana, es que la opción de la violencia es una opción viable. Y es una opción viable porque uno termina viendo a los violentos en el Congreso al final. Y entonces al final no era tan malo ser violento. Creo que uno sí tiene que ser categórico en que hay líneas sociales que una vez usted cruza, cruzó. Y ya, así el Estado decía ser muy generoso con usted, usted va a pagar cárcel y no va a tener representación política. No va a tener representación política. En eso soy totalmente categórica. ¿Qué creo? ¿Que esto tiene que ser una cantidad de ejército en combates? No. Esto hay que ser inteligentes. Los grupos ilegales se mueven con plata. ¿Y de dónde viene la plata? De la minería criminal y de la droga. Usted tiene que ser fuertísimo en el ataque a los rentas ilegales, de manera que usted reduzca esas rentas ilegales y por lo tanto reduzca los ejércitos ilegales y le permita ir consolidando el territorio. ¿El territorio hay que consolidarlo con la fuerza pública? Sí. ¿Sabe por qué? Porque nadie, ningún médico, ningún trabajador social, ningún maestro se va a ir a meter a una zona donde todavía hay reductos de violencia, porque a nadie le gusta que lo maten. Entonces cuando usted dice, ¿y por qué no llega el Estado allá? Pues el Estado no va a llegar porque es que no hay quien humanamente vaya y se meta allá. Usted necesita consolidar el territorio con oportunidades a base de fuerza pública y después, cuando ya empieza a haber certeza de que no va a llegar ningún ilegal, usted logra convencer el médico o la enfermera o el maestro de que se vaya para allá. En el Cauca lo vemos mucho. La gente que le sale que le toca irse a Argelia, Cauca, pues no va, ¿cierto? Y ya, y entonces no hay maestro, no hay médico, no hay nada, no hay funcionarios porque a la gente le da miedo y con toda la razón irse a meter a la boca del lobo. Entonces yo creo que eso lo tenemos que, y perdón que voy a ser súper rápida porque hay muchos temas que me suenan aquí. Salud, vea, que Colombia no tenía un problema de salud, claro, no era un sistema perfecto, pero era un sistema que funcionaba bastante bien. Mi apuesta es que lo reconstituyamos. Yo espero que el sistema resista hasta el 26 y después le hagamos una transferencia de recursos que le permita salir adelante. ¿Cómo? Si no va a haber plata, yo creo que nosotros vamos a tener que hacer una emisión de deuda, bonos especiales para pagar las deudas de salud. ¿A cuánto van a llegar las deudas de salud? Hoy están en más o menos 26 billones de pesos. Nosotros calculamos que con el ritmo de gasto que hay en este momento, vamos a estar cerca de los 50 billones de pesos en deudas de salud, lo cual es un platal y va a implicar un esfuerzo
de los colombianos. Estamos explorando también alternativas de titulación para que no sean simplemente los bonos del Tesoro, sino que pudiéramos tener algún copago que hagan los colombianos, por ejemplo en la salud, que permita amortizar a largo plazo esta deuda que vamos a adquirir, porque esa pues al final la vamos a pagar todos los colombianos. La realidad del sistema de salud es que está reventado y va a necesitar mucha plata. Ojalá hubiera soluciones mágicas donde uno dijera, arréglelo, no hay que pagar nada, pero eso no existe. La cuenta va a salir y va a ser muy costosa y va a haber que afrontarla. Lo que es importante es que lo logremos hacer. Tema ay, perdón. Se quedó sin contestar. Voy a terminar una de la anterior. Yo creo que lo de las manzanas del cuidado fue absolutamente extraordinario. Y hay que complementar. Uno de los temas que yo entendí cuando yo fui mamá es que uno no le sirve simplemente que le digan, deje el niñito aquí guardado. Uno quiere cuidar a su niño. Y esa es una cosa que yo creo que los colombianos tenemos que entender. A la gente le molestaba mucho que yo cargara a mi niña. Entonces decían, ella la volvió persona pública, le podemos dar bullying a la niña también porque ella fue la que la trajo. Y no, yo creo que uno tiene que mostrar que los espacios donde están las mujeres implican que si la mujer tiene un niño, que el niño tiene que existir, no puede desaparecer. ¿Sí? No puede desaparecer. Yo pienso que nosotros tenemos que lograr, con incentivos económicos, por ejemplo, que los colegios estén al lado de donde las mujeres están trabajando. Porque una mujer madre cabeza de hogar no se mete en un trabajo formal. Primero, pues porque quien le cuida al niño le va a cobrar lo mismo que le están cuidando, que le están pagando. Pero por otro problema, Jess, ella no quiere ser la mamá que salió a las 5 de la mañana y que llegó a las 7 de la noche y nunca vio a su niño. Ella quiere cuidar su niño. Y ese es un tema que yo creo que nosotros tenemos que entender. Por eso desde el Centro Democrático sacamos la ley que reducía la jornada laboral, que lo va a hacer gradualmente y que yo creo que es crucial para Colombia. Y me duele mucho que en la laboral no hayan aceptado la propuesta del Partido Conservador de 4 días a la semana y 3 de fin de semana, que yo creo que es una cosa que nos ayudaría sustantivamente a esto. Yo quiero incentivos económicos para que las empresas, así sean microempresas, ayudadas por el Estado, podamos tener los colegios, los jardines infantiles, de manera que la mamá pueda salir con su niño, tenga un descanso a media mañana que coincida con el recreo del niño para poderlo ver qué pasó, almorzar con el niño, verlo otra vez por la tarde y salir al final de su jornada de trabajo con el niño hasta su casa. Yo creo que eso es lo que tenemos que entender. Una de las cosas que yo creo que diferencia mucho las mamás latinoamericanas de otras mamás es que a las latinoamericanas sí nos gusta el cuidado. Entonces cuando nos dicen renuncien al cuidado, no nos gusta renunciar al cuidado, queremos cuidar. Entonces lo que hay que lograr es compatibilizar los espacios laborales con el cuidado. Alguien hablaba por ahí de las mujeres cuidadoras de discapacidad. Yo creo que ahí tenemos que hacer 2 cosas. La primera es realmente lograr el subsidio para las cuidadoras, pero la segunda, cuando hagamos la reforma del sistema de salud, vamos a acabar con el problema de asimetría de riesgo. Perdón que esto suena muy técnico, pero así tiene que ser, y es, vamos a ponerle al paciente el tamaño de bolsita que implica su enfermedad. Es decir, hoy una mala EPS que quiere todos los pacientes sanos y cuando alguien se enferma le niega el servicio para que se vaya a una EPS donde se gasten la plata en atención. Si usted vuelve a los pacientes sanos, prácticamente 0 pesos por tener un paciente sano y solamente le da plata a tener pacientes enfermos, las EPS van a competir por los pacientes enfermos, incluyendo ahí todas las personas sin discapacidad, para poner a competir la oferta de servicios que le podemos hacer a la discapacidad en el país, que tiene que ver con lo de las mujeres. Yo te diría, en lo de economía plateada, mire, me dio mucho pesar que no hubiera posibilidades de defender otra vez lo de la pensional, porque yo creo que aquí hay que entrar a hablar sobre el retiro forzoso y las edades de retiro de las personas, porque cuando la población colombiana ya no va a crecer, nos estamos envejeciendo, pues lo lógico es que nos dejen seguir trabajando y que las acumulaciones pensionales permitan mejores pensiones y usted pueda mantener su trabajo. Creo que ese es un tema que hay que ir mirando, y creo que la economía plateada va a servir mucho como motor de desarrollo para este país, porque es que muchas ciudades intermedias colombianas con buen sistema de salud, con buen clima, pueden ser jubiladeros, pasaderos del invierno en las naciones que tienen invierno para que vengan a gastarse la plata aquí teniendo un clima más agradable. Eso necesita robustecimiento del sistema de salud, porque sin eso no lo vamos a lograr. Muchas cosas que quisiera contestar. Bueno, educación.
en los temas de educación he hablado mucho yo ya del bono escolar. Yo creo que uno de los temas cruciales para este país es poder eliminar la inequidad tan grande que hay en la educación. Si usted tiene plata en Colombia, usted puede pagar un colegio privado con la mejor educación del mundo y entre más pobre sea usted, peor calidad de la educación va a tener. Si usted es bien pobre, el colegio que le toca es bien malo. Entonces nosotros tenemos que darle a los niños pobres de este país y a los vulnerables la oportunidad de poder escoger colegios privados. ¿Cuáles? No todos, no es que vamos a pagar los colegios más caros de Colombia, no. Colegios que tengan, que estén por encima del promedio de educación colombiano y que tengan el compromiso de incluir niños de escasos recursos para sacarlos adelante. ¿Por qué necesitamos bono escolar? Subsidios a la demanda. Porque necesitamos que las transformaciones se hagan rápido. Y tú tienes toda la razón, hay que bajarle a la utilización de la tecnología, que empata muy bien con lo que dijeron de salud mental. Hoy está muy claro la afectación de la salud mental de los niños por cuenta de los celulares. En Colombia pues es triple afectación de salud mental, porque nosotros somos un país con estrés postraumático. Uno cuando piensa por qué los niños de este país no saben qué fue lo que nosotros vivimos hace 20 y 25 años, pues eso se llama estrés postraumático, porque los papás nunca fuimos capaces de hablarle de las cosas tan horribles que vimos en este país. Y por eso criamos unas generaciones que no saben qué fue lo que pasó aquí. Vivienda de interés prioritario. Yo creo que es muy claro que nosotros necesitamos volver a los subsidios, pero necesitamos ir mucho más allá. Yo he estado pensando en la entrega de una casa semilla. ¿Qué quiere decir una casa semilla? Que lo que va a entregar el Estado, lo que va a financiar el Estado, es una casa mucho más pequeña, con muros antisísmicos y con unas instrucciones de crecimiento en la medida en que la familia se enriquezca y crezca. ¿Qué queremos decir con esto? Una de las potenciales que tiene Colombia es que a los colombianos nos gusta mucho la autoconstrucción, pero tenemos un problema con la sismicidad y por eso el Estado nunca se ha metido en la autoconstrucción. Y lo que terminamos viendo es este crecimiento de la plancha colombiana, ¿no? La gente construye una plancha, luego construye otra plancha, luego sin cimientos, sin antisísmicos, sin nada. Creo que nosotros tenemos que diseñar una pequeña casa, casi que es como una forma de X, donde tengamos los muros y donde la familia sepa que cuando va a crecer y cómo puede crecer. Yo sueño con que hagamos concursos internacionales con los mejores arquitectos del mundo para los diseños de casas pequeñas, absolutamente preciosas, que tengan interés turístico, que nos permitan que los barrios más pobres de este país no sean los más feos, sino los más bonitos, aunque sean pequeños, y que tengan interés de que el turismo vaya a conocer esos barrios. Creo que eso que se hizo en Brasil, no me acuerdo ahorita cómo se llama el arquitecto, es maravilloso. Y tenemos que tener un open source de todos los planos de construcción de vivienda que nos permita mejorar el diseño, porque es que Colombia no puede seguir creciendo simplemente en vivienda, sino en vivienda de calidad, digna, bonita, con espacios públicos. Nosotros tenemos que solucionar, y este es un tema central, los problemas de POT. Vamos a modificarlos de la siguiente manera: subastas inversas para asignar las áreas. ¿Y cómo los vamos a asignar? Con unos mínimos. ¿Cuánto me ofrece usted para vivienda de interés prioritario? ¿Cuánto terreno me ofrece en institucional? ¿Cuánto para vías? ¿Cuánto para parques? El que mejor me ofrezca, a ese le voy a dar la asignación de POT de desarrollo. Que yo creo que el país tiene que solucionar el problema de que nosotros tenemos la población pobre viviendo en invasiones que se caen cada vez que llueve. Entonces nosotros tenemos que darle toda la prioridad a esa. Yo me imagino mis casas semilla, donde lo que vamos a construir con los constructores es esos cimientos sobre los cuales después va a ir creciendo la casa con la familia que quiera hacer tu construcción. Me parece que es muy importante el tema de cooperación internacional y la visión, porque es que a nosotros nos va a tocar un mundo multipolar y esto cambia la visión del mundo. ¿Por qué? Porque en los mundos multipolares usted ya no tiene un solo polo, sino que tiene varios, que es lo que le está pasando al planeta, y eso significa que a los países que saben navegar en los mundos multipolares les puede ir muchísimo mejor. Yo pues me considero muy amiga de los Estados Unidos,
y me considero muy amiga de los israelíes, pero no me considero ni enemiga ni lejana a los chinos ni a los rusos. Me parece que el país tiene que poder navegar con una visión amplia, sabiendo, sin embargo, que nosotros compartimos, digamos, unos valores judeocristianos de democracia occidental que implican cierta cercanía mayor con unos. Pero eso también implica pues que esos países reconozcan también que este país sirve, ¿no? Porque si a uno simplemente no lo quieren, pues, como dice, a uno le toca estar con uno todo el tiempo. Entonces yo creo que eso también es bien importante y yo creo que ahí tenemos una oportunidad significativa. Quiero devolverme a lo que me preguntaban de la fortaleza y qué me mantiene. A mí me mantiene la ilusión de que este país puede ser mejor. Me mantiene la idea de que yo me quiero quedar en este país y quiero que mi hija se quede en este país y quiero que los colombianos se puedan quedar en este país. Ustedes dirán, ¿qué nos puede unir aquí a todos tan distintos que somos? Eso. Todos quisiéramos que nuestros hijos, que nuestros nietos se puedan quedar en Colombia. Pero poderse quedar en Colombia implica muchas cosas. Yo no quiero que ella se quede en un país violento. Yo no quiero que ella se quede en un país donde hay colombianos que no tienen ninguna oportunidad de salir adelante. Yo no quiero que ella se quede en un país injusto. Entonces yo creo que a mí lo que me tiene en la política es la idea absolutamente clara de que este país sí puede ser mejor y de querer contribuir a que sea mejor. Y mejor es que la gente pueda tener oportunidades de enriquecerse y mejor es que podamos vivir en un país sin violencia y donde la violencia no nos dicte el destino a los colombianos. Y terminaría, ¿me queda qué? 21 segundos. Terminaría diciendo lo de la brecha salarial. El problema yo creo que es mucho más cultural que de leyes. Leyes hay miles y tiene que ver con la culturalidad. Yo creo que en la medida en que las mujeres se han ido empoderando y el día que tengamos una mujer presidente y vayamos construyendo, la sociedad misma va a ir reconociendo de manera distinta a las mujeres. Vea, cero. Corriendo. Y me quedó lo de la crisis financiera del Estado, que tengo una respuesta muy chévere. Muy bien. Muchísimas gracias por haber venido a este desayuno, por haber, pues tuvimos un cambio de sede, entonces pues estas cosas pasan. Y tuvimos un cambio de sede porque Colsubsidio no nos quiso recibir más por la conversación política. Increíble. Entonces yo quiero que ustedes se den cuenta qué pasa con las instituciones que se sienten por encima de la ley. Porque nosotros tenemos derecho a tener conversaciones de lo que se nos dé la gana, en espacio público en donde estamos pagando por estar allí. Y eso es parte de la anarquía que nos permitimos por no vivir en un mundo en el cual todas las conversaciones son legítimas, que es lo que yo rescato de Paloma, que es que en su gestión en el Congreso ha mostrado que todas las conversaciones son legítimas. Que si uno puede conversar que uno no puede vivir en un mundo en donde solo puede conversar con personas amigas o que piensen igual que yo. Y que si uno quiere ser exitosa en la vida política, las mujeres tenemos que aprender a relacionarnos con las personas que piensan diferente, y por eso estos desayunos de la Fundación están incluyendo todas las mujeres que son candidatas de todos los partidos y de todas las ideologías. A mí me da mucha tristeza que cada vez que mando una invitación a un desayuno, hay un grupo de mujeres que me dicen, deme la baja porque yo no quiero oír a esa persona. Y eso lo que está mostrando es que el conflicto con los grupos armados y con la minería ilegal existe, claro, pero hay un conflicto interno dentro de todas las personas colombianas que se sienten muy en paz, pero que no pueden ni siquiera recibir un correo de invitación de una persona que no les gusta. ¿Ok? Y yo quiero hacer ese comentario. Nosotros este es el cuarto desayuno, pero hemos citado 6 desayunos, porque hubo 2 desayunos que no pudimos hacer por la huelga general esa que nos dio miedo. Pero yo quería hacer el comentario y Paloma me puso en bandeja, porque creo que si hay un tema recurrente en su conversación, es la capacidad de concebir, de contemplar ideas diferentes.
de conversar con gente que piensa diferente de mí, ¿sí? Y de manejar las tensiones, o sea, de ser capaz de vivir en un mundo donde no es blanco y negro, sino ser capaz de vivir en un mundo complejo, que está dinámico, que está cambiando, donde hay muchas cosas ambiguas, ¿sí? Y donde yo no ando por ahí pensando qué es bueno y qué es malo, y lo que es malo no, y lo que es bueno sí, porque al final, como yo siento, todo en el universo es perfecto. Paloma, muchísimas gracias. Estupendo. Sobrevivimos a cambiar de sitio. Pero el desayuno la próxima semana cuesta más, porque este sitio cuesta más. Entonces, nuestras recurrentes, prepárense. Muchas gracias, por favor, al hotel por su atención, que fue magnífica. Sí, muchas gracias. Con gusto. La semana entrante vamos a tener un desayuno virtual, porque aquí la susodicha no está en Colombia. Y luego la siguiente semana seguimos con las demás candidatas. ¿Ok? Paloma, mil gracias. Aquí tienes un grupo de gente. Les van a dar una tarjetica, que Paloma ya les dieron una tarjetica. Y las esperamos a ustedes ya, más amigas de ustedes, para escuchar a las siguientes candidatas, y estamos pensando cómo vamos a cerrar esta serie. Sí, señor, muchísimas gracias. Y esperamos que en el cierre de la serie logremos de pronto tenerlas a todas una sola vez. Ah, chévere. Buenísimo. Entonces, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes.